yo tuve en los inicios de mi trayectoria intelectual la ayuda, con una beca de investigación en filosofía, de esta fundación, con lo cual, es como volver a los orígenes. Además, agradezco especialmente a Javier Gomá y a Manuel Fontán la invitación para poder compartir con todos ustedes una serie de reflexiones y de planteamientos en torno a la obra de Paul Klee, que igualmente es como volver a los orígenes de mi trayectoria, porque ya desde mi primer libro, desde El Ángel Caído, que se publicó en 1982, la figura de Klee fue para mí muy referencial. Es un artista en el que he estado trabajando, al que vuelvo una vez y otra. En aquel libro del 82, a partir de un análisis de la figura angélica, que también aparecerá en la charla de hoy, pero hoy quería dar un giro a la reflexión sobre Klee y plantear mi conferencia en torno a esta idea. Klee sería un equilibrista de lo visible. Hay una afirmación suya: el arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible. Una afirmación que es la primera frase de su Confesión creativa, un texto publicado en 1920, en su época de plena madurez, y que es a la vez una reflexión sobre el proceso artístico, acerca de cómo se despliega la construcción de la obra, y también una declaración rotunda de intenciones sobre la finalidad del arte. Más allá de toda su misión mimética, el arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible. Klee sitúa el objetivo de las artes plásticas no ya en la mera reproducción, no en la figuración ilusionista, como había sido tradicional en el arte europeo, sino en lo que él llama la construcción de lo visible. Si ese es el objetivo, el artista debe recorrer territorios problemáticos, desconocidos, en busca de ese material que debe plasmarse como horizonte de la visión. A través de un desdoblamiento de sí mismo en la imagen, entiendo que una de las mejores expresiones de esta búsqueda incierta la encontramos en la figura del equilibrista, que aparece una vez y otra a lo largo de toda la trayectoria de Paul Klee. De un modo muy nítido, por ejemplo, en la obra que tienen ustedes reproducida en la pantalla, El equilibrista, una obra muy hermosa que siempre ha llamado mi atención, muy próxima en el tiempo a esa confesión creativa de la que he empezado a hablar y de la que existen tres versiones diferentes: dibujo, pintura y litografía. Balanceándose y buscando el equilibrio con la pértiga que empuña en sus manos, me pierdo. Con la mirada vuelta en ángulo, el equilibrista avanza por la línea leve que se desplaza en coincidencia con el borde inferior de un flujo blanco de luz horizontal que se cruza con otro flujo vertical igualmente blanco, formando una cruz. A la vez, si reparan ustedes, los postes que sostienen la línea por la que se desplaza el equilibrista se apoyan en una especie de modulaciones en perspectiva de líneas y planos que parece brotar de la parte superior de una cabeza sin rostro. La teoría y la práctica artística de Klee se entrecruzan, y esta imagen es un buen ejemplo, y sintetizan en esta figura del equilibrista que podemos considerar un emblema de su pensamiento y de su obra. En realidad, toda esta cuestión hace referencia al papel mediador entre lo visible y lo invisible que Klee atribuía a la pintura. Hay que decir, de todos modos, que la atención de Klee a los equilibristas se remonta mucho en el tiempo. En mi investigación sobre estas figuras, la primera imagen en la que he encontrado esta referencia se remonta a 1901. Aquí se trata de una figura femenina, una equilibrista. Lo que tienen en la pantalla es un dibujo a tinta datado en 1901, y justamente en este mismo periodo, en los diarios de Paul Klee, hay una anotación, cuando él estaba todavía en Berna,
el 5 de agosto de 1901, donde Klee escribe lo siguiente: mirada retrospectiva sobre los comienzos artísticos en estos 3 años. Como la persona entera, se refiere a sí mismo, se había envilecido de vez en cuando en el curso de estos 3 años, llegó también a sentir la necesidad de purificarse y a tener la capacidad para ello. Muchos proyectos lo demuestran. Y finalmente no falta tampoco la necesidad de forma absoluta, la necesidad de la forma, esa visualización que él persigue desde los comienzos de su trayectoria. Y dice, con esto, con la necesidad de buscar la forma, comienza a restablecerse el equilibrio y no deja de ser lógico que mi compromiso coincida en el tiempo con esa necesidad. La cuestión es que desde este momento las imágenes de equilibristas, acróbatas, marionetas aparecen una vez y otra en la obra de Klee, en este dibujo donde se puede apreciar cómo la acrobacia de los equilibristas tiene el riesgo de la caída. En esta otra obra, una preciosa acuarela ya más tardía de 1919, que representa una marioneta. Y todo esto tiene mucho que ver con la búsqueda interior, el ensimismamiento, que es como se titula este dibujo, del que luego también haría una litografía Klee, en los cuales se muestra en qué medida Klee era un personaje de una intensísima vida interior. Tenía una gran formación también de carácter musical, era un magnífico violinista y a la vez yo creo que se puede caracterizar como uno de los más intensos artistas poetas que se ha conocido en el siglo XX. El interés por las marionetas se llevó incluso a una serie de figuras de marionetas que realizó el mismo Klee para su hijo Félix. Y fíjense cómo los rasgos de esta marioneta, que sería un autorretrato del propio Klee, vienen a coincidir con los que vemos en ese otro autorretrato, ensimismamiento, donde lo que me interesa destacar es la trascendencia de una especie de tormento interior, una especie de búsqueda pasional en alguien que, sin embargo, busca continuamente el equilibrio, porque esta es la cuestión, es una dimensión paradójica. Alguien que busca la construcción, la forma absoluta, el equilibrio, la estabilidad, en el fondo era un gran pasional. Aquí está su marioneta autorretrato y unos años antes había hecho esta otra figura, también en forma de marioneta, que representa al Señor Muerte, que como saben ustedes en alemán es masculina, la muerte no es femenina como en español. Y me interesa mucho también, naturalmente, aproximar las figuras de equilibristas y acróbatas a la figura del ángel. Esta es una de las obras más conocidas y reconocidas de Paul Klee, Angelus Novus, el ángel nuevo en latín, pero que perteneció al gran pensador Walter Benjamin, quien hizo del análisis de esta obra, que fue suya, ahora está en el Museo de Israel en Jerusalén, el original. Benjamin hizo de esta obra que fue suya el emblema de su reflexión sobre el proceso de la historia. Para Benjamin, esta figura representaba el ángel de la historia, y en su análisis lo que él dice es que aunque el viento de la historia empuja sus alas hacia adelante, sin embargo tiene la mirada vuelta hacia el pasado, donde puede ir contemplando todo el sufrimiento, toda la ruina, todas las víctimas inocentes que el proceso de la historia ha ido ocasionando. Más allá de lo que Benjamin plantea, lo que me interesa sugerir para todos ustedes es que esta figura de Klee, 1920, el Angelus Novus, es también él un equilibrista.
su mirada hacia atrás, su cuerpo deslizándose en el vuelo hacia adelante. En el fondo es también una representación de ese equilibrio anhelado pero imposible, la búsqueda sin fin y con todo tipo de procedimientos de un equilibrio que sin embargo no parece alcanzarse nunca. La búsqueda de Klee, la búsqueda de ese equilibrio, le llevó también a intentar trabajar en toda su tarea pedagógica en la Bauhaus, de la que sé que les han hablado antes de ayer aquí también en esta institución, le llevó a preocuparse por intentar construir esa búsqueda, ese proceso plástico de búsqueda de la forma, de construcción de lo visible a través de una instauración del equilibrio. En el apartado 4 de sus contribuciones a la teoría de la forma, fechado el 12 de diciembre de 1921, encontramos el siguiente epígrafe: la sensación de peso como elemento figurativo, el equilibrio de las fuerzas, peso y contrapeso, cantidad y calidad y su relatividad. Y sigue diciendo para los estudiantes de la Bauhaus: nos habíamos quedado en el equilibrista con su pértiga como extrema encarnación simbólica del equilibrio de las fuerzas. El equilibrista con sus pértigas como símbolo del equilibrio de las fuerzas y, por lo tanto, sigue diciendo después, símbolo de la balanza es el equilibrio también de la vertical y de la horizontal. Klee construía un programa plástico en el que se planteaba y se concebía a sí mismo como alguien que va más allá del puro gesto o de la pura ocasión característica, por ejemplo, de la estética impresionista. Lo que le interesa es construir, lo que le interesa es transmitir un programa de estudios a todos los que quieren convertirse en artistas, en el que el arte sea una búsqueda tan rigurosa como pueda serlo la ciencia. En otra anotación, en el 23 de enero de 1922, vuelve a plantear otra vez una relación con el problema del equilibrio como instauración de la obra plástica. Y ahí escribe: ejercicio, una composición de 1, ritmos individuales y 2, ritmos estructurales. 1 y 2 van orgánicamente juntos, de modo que se sostengan en equilibrio entre sí. Y les dice también a sus estudiantes: equilibrio de partes estructurales, estática y dinámicamente acentuadas, y también de ritmos individuales, principio de complementariedad, relación experimentada de modo fragmentario del espacio y del tiempo, disyunción y unión como medios compositivos de la figuración estructural. Lo que quiero decir con todo esto es que en la dimensión constructivista, en el arte de características geométricas de Paul Klee, también hay esa voluntad de equilibrio que aparecía en la figura del equilibrista, de un modo figurativo. Por ejemplo, está toda la relación con el problema de la línea. En otra anotación de sus diarios, en este caso fechada en julio de 1908, escribía: la línea, mis líneas de 1906-1907 eran mi mayor propiedad personal, pero tuve que interrumpirlas, pues las amenaza un calambre y finalmente hasta lo ornamental. Total, las interrumpí asustado, a pesar de que estaban profundamente arraigadas en mí. ¿Por qué escribe esto? Porque una línea no controlada para Klee suponía caer en el desequilibrio y, por lo tanto, en un arte no constructivo. El hacer salir, escribe, no quería resultar bien y yo no las podía ver a mi alrededor, pues era tan difícil establecer de este modo la armonía, que es lo que busca, entre interior y exterior. Fíjense que entonces en la obra que vemos reproducida en la pantalla, el lugar en cuestión, lo que vemos es una construcción de planos geométricos y una gran flecha que indica dónde está
el núcleo, dónde se sitúa el lugar. Lo que Klee pretende con esto es no dejar nada en la obra plástica al puro arbitrio, a la arbitrariedad, sino al contrario, que haya un control constructivo siempre de la forma. Y a la vez, igual que la línea es absolutamente central, lo es, estrictamente hablando, la propia flecha. Sobre la flecha, en el libro pedagógico de esbozos, una de las primeras obras que se publicaron recogiendo sus textos pedagógicos para la Bauhaus, se editó en 1925, hay una serie de anotaciones sobre la flecha que resultan de gran interés en esta especie de comparación que estoy intentando hacer entre la figura del equilibrista y el equilibrio en la forma que busca Klee. La flecha. ¿Cómo ampliar un territorio hasta allá?, se pregunta. Atravesando este río, este lago, más allá de aquel cerro. A partir de este pensamiento, la capacidad ideológica del hombre de recorrer a su capricho la tierra y lo ultraterrestre, su capacidad física está en contra de sus deseos. De ahí la tragedia humana. De este problema constante entre la impotencia y la potencia nace la discrepancia de la existencia humana. El hombre es, pues, medio libre, medio prisionero. Dibuja un esquema con una flecha en diagonal, con la expresión en alemán hasta allí, indicando que la flecha quiere trascender, quiere ir más allá. Y escribe a continuación: mientras más lejano sea el viaje, se acentuará más la tragedia humana, ya que el deseo de convertirse en movimiento y alcanzar las metas deseadas se vuelve un imposible. Así, el pensamiento se convierte en papel de medium entre la tierra y el mundo infinito. Fíjense, el pensamiento como medium entre la tierra y el mundo infinito expresa esa voluntad de ir desde lo visible incluso hasta lo invisible. Y en efecto, a continuación escribe siempre bajo la rúbrica de la flecha: el recorrido es algo parecido. ¿Cómo logra vencer la flecha el obstáculo de la fricción? ¿Cómo puede llegar hasta donde el movimiento jamás tenga fin? Y aquí hay una de las revelaciones más poéticas del pensamiento de Klee, porque en último término lo que él plantea es que en esa búsqueda de lo infinito a la flecha le salen alas, casi como si fuera un ángel. Saber que allí donde hay principio no hay eternidad. Eso es la consciencia de la fugacidad humana. Saber que allí donde hay principio no hay eternidad. Sin embargo, es un consuelo poder ir un poco más allá, o un poco más allá de lo posible. Oh flechas, que les nazcan alas para llegar a su fin, si se cansan antes de llegar a su meta. La obra de Klee presenta una vez y otra estas flechas. Me parece que esta obra puede verse incluso en la exposición que está en las salas de la Fundación, La separación por la tarde. Y las flechas de Klee siempre buscan aludir a lo que estoy diciendo, al equilibrista, a la búsqueda del equilibrio. Una de las más hermosas, 1922, prácticamente del mismo momento en que hace el equilibrista que antes hemos visto, es este equilibrio oscilante, donde los planos de color, las figuras geométricas, están atravesadas por flechas que marcan ritmos y direcciones. Pero lo que Klee dice es el equilibrio es oscilante. Aquí se expresa, el gran trasfondo idealista y romántico de su pensamiento. Aunque se sabe limitado, él intenta buscar ese equilibrio que en último término se revela como un equilibrio inalcanzable. Hermosísimo es esta otra obra, también de 1923, donde la figura es un número, pero un número desorientado, que está viviendo, con esa máscara que aparece por arriba, también la percepción de la imposibilidad de alcanzar el equilibrio. O esta obra
que es también una de mis favoritas para toda esta temática, titulada directamente Eros, donde se puede apreciar el sentido ascensional, cómo las flechas en Klee intentan, como los ángeles, volar hacia lo alto, aunque inevitablemente acaben al final volviendo a la tierra. Flechas también en lo que es el esquema, uno de los esquemas en los escritos de teoría pedagógica, donde el yo, a la izquierda, según miran ustedes, se contrapone al tú. En el fondo de la imagen, en la parte baja, está la tierra y en la parte superior el mundo. Mundo, tierra, tú y yo son los elementos que constituyen el cosmos desde el cual quiere partir Klee para ir incluso al ultracosmos, a lo ultraterreno. Y de nuevo volvemos otra vez a la figura con la que comenzábamos, el equilibrista de 1923. ¿Hay algún trasfondo de pensamiento que nos explique por qué Klee le da esta dimensión tan central a la figura del equilibrista? Bueno, aquí la fuente, casi con toda certeza, es Friedrich Nietzsche. Nada menos que en una anotación de 1898, al comienzo de sus diarios, luego hay algunas otras más, Paul Klee escribe, 1898, muchas paradojas. Nietzsche está en el aire, glorificación del sí mismo y de los instintos, instinto sexual sin límites, nueva ética. Es decir, Nietzsche transmitía en la juventud de Klee una dimensión pasional de afirmación de la vida y el intento de instaurar una nueva ética. Pero la figura del equilibrista se relaciona de un modo muy especial, muy particular, con uno de los libros centrales de Nietzsche, que probablemente muchos de ustedes habrán leído, Así habló Zaratustra, que Nietzsche había escrito entre 1883 y 1885. Es decir, que estaba muy cercano en el tiempo a lo que fue la juventud de Klee. En un momento determinado, al comienzo del libro, cuando Zaratustra, el sabio, baja a las ciudades, antes de llegar a la ciudad se encuentra con una especie de ermitaño y hablando con él, cuando Zaratustra le dice que él ama a los hombres, en cambio el ermitaño le dice que él los había amado, pero que ahora solo ama a Dios. Y en este momento es cuando Zaratustra dice la conocida frase: este hombre no se ha enterado de que Dios ha muerto. Gott ist tot. Pues bien, justo a continuación, y ya cuando Zaratustra llega a la ciudad, a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, cito ahora ya literalmente el texto de Nietzsche, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un equilibrista. La palabra alemana es Seiltänzer, la misma que hay que traducir como equilibrista, pero en las traducciones al español de Nietzsche, esta palabra Seiltänzer se traduce habitualmente como volatinero. En realidad, un equilibrista que anda por los aires es propiamente también, en español, en castellano, un volatinero. Pero bueno, a mí me interesa más utilizar el término genérico de equilibrista para plantear lo que estamos persiguiendo. Zaratustra hace un discurso a la gente reunida que lo que quería era ver al equilibrista y cuando ha hecho ya uno de sus parlamentos, uno del pueblo grita: ya hemos oído hablar bastante, ahora veamos al volatinero, veamos al equilibrista. Y todo el pueblo se rió de Zaratustra y el equilibrista, que creyó que aquello se había dicho por él, se puso entonces a trabajar. Y en ese momento, y esta es la parte central de lo que quiero decir, en ese momento Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló y habló de esta forma: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, el Übermensch de Nietzsche. Pero fíjense,
una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Zaratustra trae el mensaje del ultrahombre, el que está más allá de los seres humanos que somos nosotros. Y sigue diciendo Zaratustra: yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores. Y fíjense lo que dice a continuación: y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas, sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del Übermensch, del superhombre. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre, y quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la planta, pues quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de ocaso, y una vez más la flecha, y una flecha del anhelo. Es muy difícil no pensar en el Zaratustra de Nietzsche cuando se ve esta obra que intenta ser una construcción geométrica del equilibrio y del ritmo, pero que está absolutamente caracterizada por lo que sería una flecha del anhelo, una flecha del deseo, que otra cosa puede representar el erotismo, eros. La narración de Zaratustra en su visita a la primera ciudad continúa, y en un determinado momento el equilibrista que está actuando ve que su rival, otro equilibrista que había, lo está venciendo. Entonces, escribe Nietzsche, el equilibrista perdió la cabeza y el equilibrio. Arrojó su balancín y más rápido que éste se precipitó hacia abajo como un remolino de brazos y de piernas. El mercado y el pueblo parecían el mar cuando la tempestad avanza. Todos huyeron apartándose y atropellándose, sobre todo allí donde el cuerpo tenía que estrellarse. Es decir, el equilibrista cayó. Zaratustra, en cambio, permaneció inmóvil y justo a su lado cayó el cuerpo maltrecho y quebrantado, pero no muerto todavía. Al poco tiempo, el destrozado recobró la consciencia y vio a Zaratustra arrodillarse junto a él. «¿Qué haces aquí?», dijo por fin. «Desde hace mucho sabía yo que el diablo me echaría la zancadilla. Ahora me arrastra al infierno. ¿Quieres tú impedírmelo?». Zaratustra le contesta. Le dice ciertas cosas, pero lo que más me interesa es cuando le dice: «No hables así. Tú has hecho del peligro tu profesión. En ello no hay nada despreciable. Ahora pereces a causa de tu profesión. Por ello voy a enterrarte con mis propias manos». Cuando Zaratustra hubo dicho esto, el moribundo ya no respondió, pero movió la mano como si buscase la mano de Zaratustra para darle las gracias. Es decir, lo que intento sugerir es que en el trasfondo de la utilización por parte de Paul Klee de esta figura del equilibrista está esta experiencia de un saltar en el vacío, de un aceptar voluntariamente el peligro para ir más allá. En el caso de Klee, ese ir más allá supone intentar dar forma a lo visible e incluso, aunque la empresa está irremediablemente sometida al fracaso, incluso intentar llegar, aunque no podamos, a lo invisible. Entonces, esta dimensión estaría en la raíz de por qué en Paul Klee sigue habiendo una vez y otra estas figuras que asumen la dimensión del peligro y que al mismo tiempo
intentan, sobre el peligro, alcanzar el equilibrio. Si se quiere ver qué hay como trasfondo en el equilibrista de 1903, resulta extraordinariamente interesante apreciar esta figura, este dibujo, que no es muy conocido, pero yo, después de perseguir ángeles, ahora estoy persiguiendo equilibristas y la he encontrado. Y de nuevo es la figura de un equilibrista mujer. Pero fíjense qué figura. Es una figura con el cuerpo desnudo, tiene su rostro como si fuera la representación de la figura de la medusa de la antigüedad clásica, que con su mirada hipnotizaba. Y luego otra particularidad a destacar también es cómo su cuerpo forma una especie de rostro, como si su interior, el interior de su cuerpo, encerrara un personaje casi monstruoso. Sus senos y la parte inferior del tronco forman esa figura que se puede apreciar. Y a la vez, fíjense, es muy interesante también comprobar cómo hay una especie de jardín con ojos y animales, aves absolutamente extrañas, y sobre ella se realiza el equilibrio. Pero, ¿por qué es interesante esta figura? Bueno, pues una vez más, no solamente por las características, morbosas y deformes que la figura tiene en el dibujo de Klee, sino porque el equilibrio es un equilibrio que se hace sobre el pantano. Por lo tanto, la caída es una caída que puede llevar a la muerte. En el fondo es lo que, de algún modo, se sugiere también en la figura del equilibrista de 2 años después. Y otro equilibrista más, una obra que está en estos momentos en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el retrato de un equilibrista. Y en sí mismo, fíjense que este retrato es un retrato... Es un retrato construido con líneas. Y fíjense lo que antes decíamos. En los escritos pedagógicos decía Klee que el equilibrio se construía con la vertical y la horizontal, y que con ello se formaba una balanza. Además, las dos esferas que hacen el papel de ojos y la boca son figuras geométricas que responden perfectamente a el ideal constructivo, el ideal de una pintura no impresionista que Klee perseguía. Y con ese ideal de una pintura constructivista, geométrica, que intenta hacerse teóricamente muy fundamentada sobre la búsqueda del equilibrio, sin embargo, una vez más, este equilibrista es como un rostro flotando en el vacío que tiene en el fondo de la pintura la tabla a partir de la cual se deslizaría. Decía Paul Klee en un momento que el dibujo es una línea que sale a pasear. Bueno, aquí es como si la línea hubiera sido utilizada para representar ese anhelo, esa búsqueda continua de un equilibrio que no llega a alcanzarse. De un modo tan nítido como en esta obra, no creo ya que quepa ninguna duda hasta qué punto este era el problema central de toda la trayectoria de Klee. Intentar, controlar su pasionalidad, sus pulsiones, sus instintos en búsqueda de ese equilibrio. Y aquí encontramos una balanza, pero una balanza otra vez con un desplazamiento de una figura geométrica. Ya no se necesita la figura del equilibrista, no se necesita un arte figurativo, porque ahora el proceso de búsqueda del equilibrio se desplaza simplemente a la tarea constructiva con los planos, las líneas y todo el ritmo que él consigue alcanzar. Pero fíjense, el título, Pesando con riesgo. Naturalmente,
A ver. Lo que ocurre aquí es que la figura, ese polígono irregular, está desplazando el equilibrio y lo que esperamos inevitablemente es su caída. Y una vez más, esta es la cuestión. En Klee hay siempre un sustrato en el que se representa a la vez que el equilibrio, la inevitable caída de todas las figuras geométricas o de representación humana que lo intentan. Interesantísimo también esta figura, la del saltador, Springer, de 1930, donde ya se ha reducido todo a la máxima concisión. Fíjense que es una figura construida con formas geométricas, pero una figura que está saltando en el vacío. En realidad, el saltador es un equilibrista de sí mismo. Y me interesa mucho esta figura, la del paso, porque a partir de aquí podríamos introducir una transición. El equilibrista y la búsqueda del equilibrio son, como he dicho antes, emblemas de lo que Paul Klee entiende que es el trabajo de los artistas. Pero a la vez, estas figuras en busca de equilibrio, a la busca de un equilibrio que se revela en último término imposible, se hacen metonímicamente equivalentes a la figura del ser humano, a la figura del propio artista o también a la figura de los ángeles. Aquí, en el paso, de nuevo, un proceso de búsqueda de equilibrio con formas estrictamente geométricas. El hombre futuro, que fíjense la relación que existe con las formas con las que él representa al artista, el creador, en este dibujo de 1930-34, que luego ya llevaría directamente a la pintura. El creador es como un personaje volátil, tiene casi el ritmo en el movimiento de sus manos de un pájaro o de alguien que está desplazándose en el vacío. La figura del creador o la representación de este hombre futuro, que es casi una figura fantasmática, están muy cerca de las representaciones de ángeles que pueblan todo el universo de Paul Klee, desde 1920, en ese Angelus Novus que hemos visto, pero ya muchísimo más intensas en los últimos años de su vida. 1939 es el momento en el que Klee ha experimentado ya todo tipo de experiencias durísimas. Le han expulsado de la Alemania nazi. Sus obras han sido incluidas por los nazis entre lo que se llamó el arte degenerado y a partir de un momento entra en un proceso de enfermedad que acabaría llevándole a la muerte. Entonces, en ese proceso, las figuras del hombre que vendrá, el hombre futuro para mí, que hemos visto hace un momento, es una transposición a la pintura de la temática nietzscheana del Übermensch, que no hay que interpretar nunca en un sentido racista, como luego después lo utilizaron los nazis. Lo que Nietzsche buscaba era lo que él llamaba la transmutación de todos los valores y, por lo tanto, un tipo de humanidad que fuera más allá de la humanidad, pero precisamente en aquello que leía Paul Klee, en la formación de una nueva ética. Pues esta figura del hombre futuro es, en realidad, una figura muy próxima en la representación a esta otra aparición fantasmática que es el ángel dudoso, Angelus Dubiosus, de 1939, un momento en el que ya Klee comprende que su final se acerca y que la muerte se aproxima. ¿De dónde viene la conexión de estas figuras, el ser humano, el equilibrista, el artista, el hombre del futuro y los ángeles? ¿Qué papel juegan los ángeles? Bueno, yo creo que aquí la dimensión central para comprender esta conversación interior entre todas estas figuras de la representación de Klee, la dimensión central es la influencia que tiene el gran poeta Rainer Maria Rilke sobre Klee.
Hay una anotación en los diarios de 1915 que expresa cómo Klee tuvo una relación personal que acabó siendo bastante intensa con Rilke. Escribe: el doctor Hermann Probst posee algunas acuarelas mías y parece estimarlas mucho. Por sugerencia suya, 1915, le envié a Rilke un pequeño lote de acuarelas y me las devolvió personalmente. Su visita me produjo una gran alegría. Lo acompañó una pintoresca pintora, algo coja. Esta frase, lo acompañó una pintoresca pintora, algo coja, para quien haya leído, o si ustedes tienen la curiosidad, yo recomiendo que lo hagan, de leer los diarios de Klee, lo que se demuestra es que era un hombre extraordinariamente apasionado, con una carga de ironía, con una carga de cuestionamiento en todo lo que escribía y en todo lo que hacía, extraordinariamente intensa. Entonces, completamente lejos de lo que sería una figura estable o de equilibrio, que sin embargo, paradójicamente, es lo que busca una vez y otra. Sigue diciendo en torno a su relación con Rilke lo siguiente: a continuación leí partes del libro de las imágenes y de los cuadernos de Malte Lauritz Brigge. Su sensibilidad, la de Rilke, me es muy afín, solo que yo avanzo más hacia el centro, mientras él se mueve más bien debajo de la piel. Y dice: todavía es impresionista, y en ese campo yo ya nada más tengo recuerdos. Klee se ve a sí mismo como alguien que ha superado, digamos, según decía antes, el tratamiento meramente impresionista, puramente sensible, exterior de la pintura, para ir, lo que dice, avanzo más hacia el centro, hacia la interioridad. Es, por otro lado, el proceso de búsqueda del modelo interior, que probablemente es uno de los rasgos comunes, con todas sus diferencias, de las vanguardias artísticas de la época clásica. Pues bien, hacia 1922, en 1922 es cuando se publicará un libro que, sin duda alguna, debió constituir un elemento central en el trabajo de Paul Klee, un libro de Rilke, que son las elegías de Duino. Y en las elegías de Duino, las figuras de los ángeles tienen un papel absolutamente fundamental. Todo esto es algo que yo abordé por vez primera en mi primer libro, como les decía antes, El ángel caído. El inicio de la primera elegía de Duino es este: ¿quién, si gritara yo, me oiría entre los coros de los ángeles? Lo que Rilke plantea con sus elegías es una recuperación laica de la figura del ángel, en ruptura con el cristianismo. El ángel es un enviado y, curiosamente, no aparece prácticamente en el Antiguo Testamento. Será solo en el Nuevo Testamento cuando haga su aparición, pero incluso como un desdoblamiento de la voz divina, como una forma de transmitir un mensaje de comunicación entre Dios y los hombres. Será todo el proceso posterior de la cultura cristiana y con préstamos en lo que es la representación sensible que vienen de los toros alados de Mesopotamia, de donde probablemente provienen las alas que luego acaban teniendo nuestros ángeles, cómo los ángeles acabarán teniendo la gran importancia que han tenido en nuestra cultura, en la religión y también en las representaciones artísticas. Pero ¿por qué la ruptura con el cristianismo? Lo que Rilke pretende en sus elegías de Duino es una nueva articulación simbólica del cosmos, pero una articulación básicamente terrenal, que coincide al pie de la letra con lo que es el pensamiento de Paul Klee. Se busca el más allá, pero entendiendo que, estrictamente hablando, somos seres terrenales y, por lo tanto, no hay la posibilidad de un escape con trampa para subir al cielo. Alejándose del cristianismo, cada vez con más pasión, escribe el propio Rilke, él persigue introducir lo visible, lo visto y tocado aquí, en una órbita más amplia, en lo invisible. Y
Para eso, los ángeles desempeñan, en el tratamiento que Rilke les da en las elegías de Duino, desempeñan un papel fundamental. Los ángeles, que ya habitan lo invisible, serían incapaces de percibir la unidad entre tierra y cielo, entre vida y muerte, como diferencia, incapaces, porque transitan entre aquí y allí. Escribe en la primera elegía también Rilke: los ángeles, se dice, no sabrían a menudo si andan entre vivos o muertos. Según Rilke, solo nosotros, los seres humanos, vemos muerte, a diferencia de lo que sucede con el animal, que no tiene esa percepción. Camina por lo eterno, no porque el animal no muera, sino porque no ve la muerte. Por tanto, en lugar de muerte, nuestra visión, se plantea Rilke, debería encaminarse hacia lo abierto, hacia el espacio en el que se borra la diferencia entre vida y muerte. Y esto sucede también en el caso de los niños. Mientras la criatura contempla a los niños, contemplan lo abierto, con plenos ojos, poco a poco al niño le torcemos la visión, obligándole a invertir la mirada. Y de este modo, dice Rilke en la octava elegía, nuestros ojos están vueltos del revés, rodeando la salida abierta, colocados como trampas. Y es que los vivos cometen todos el error de distinguir demasiado fuerte, de separar la vida de la muerte, y solo cuando el ángel actúa más allá de nosotros, fíjense, cuando levanta las marionetas, literal en Rilke, que naturalmente se puede transponer a lo que hemos visto en Paul Klee, solo cuando el ángel actúa más allá de nosotros, cuando levanta las marionetas, se opera la transformación completa en los seres humanos. Y en la cuarta elegía escribe: ángel y muñeco. Es decir, el ángel es una contrafigura de la marioneta. Ángel y muñeco, por fin hay función. Entonces se reúne lo que nosotros constantemente dividimos al estar ahí. Superada, por tanto, en Rilke, gracias al ángel, la torcedura de nuestra visión, reconducida hacia lo abierto, encontraríamos en la poesía de Rilke la unidad en el héroe, en los amantes, en ese eros representado por flechas que tienden a encontrarse, o también en los muertos jóvenes. En todos ellos, por cierto, los muertos jóvenes a los que cantaría en sus Lieder Gustav Mahler, en todos ellos es la fugacidad de lo que les ata al aquí, lo que nos permite apreciar en el contraste hasta qué punto es torcida nuestra visión. En la medida en que la desaparición en el héroe, en los amantes o en los muertos jóvenes es más rápida, en esa medida es más fácil ver hasta qué punto estamos atados por el aquí. En Klee, todas estas dimensiones, búsqueda del equilibrio, construcción o necesidad de búsqueda de la forma absoluta, acaba viviéndose como un antagonismo interior. Un dibujo, también con acuarela, que me parece excepcional para entender hasta qué punto era un hombre torturado, un hombre con una vida interior extraordinariamente intensa, pero en la que continuamente quería vencer una pasionalidad estrictamente terrestre, se encontraría en esta lucha consigo mismo de 1939. Si ahora volvemos al texto de 1920, por el que empecé mi intervención, la confesión creativa, puede entenderse hasta qué punto la búsqueda del equilibrio es también una búsqueda para ir más allá de lo que sería la mera dimensión terrestre. Escribe en el séptimo apartado de la confesión creativa Paul Klee: el arte, respecto de la creación, se comporta como una parábola. Es en cada caso un ejemplo, como de modo parecido
lo terrestre es un ejemplo de lo cósmico. La liberación de los elementos, su agrupación en subclases asociadas, la descomposición y la reconstrucción para formar el todo en varios aspectos a la vez, la polifonía plástica, y lo que viene ahora es lo que más me interesa, la obtención del reposo mediante el equilibrio de los movimientos, todo esto son elevadas cuestiones formales decisivas para la sabiduría formal. Y dice a continuación, pero no todavía arte en su más alta esfera. En la más alta esfera, tras de la multiplicidad de los significados, existe un último enigma y la luz del intelecto se extingue lastimosamente. Así que este Klee, que nos decía que busca el equilibrio, que no es impresionista y que intenta una lógica constructiva plenamente intensa, acaba diciéndonos que después de todo ese proceso, en el fondo, para que haya arte, tiene que existir algo inalcanzable, un último enigma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el equilibrista tiene que caerse y que los mejores ángeles son los ángeles caídos, no los ángeles que están en el cielo. Termina la confesión creativa con estas frases que también creo que son muy importantes para recordarlas aquí. El arte, escribe Klee, practica un juego inconsciente con las cosas últimas y sin embargo las alcanza. Y luego hace una exclamación. Ea, criatura humana, arriba, has de saber apreciar este descanso veraniego que supone cambiar de perspectiva, como se cambia de aires, y verte transportada a un mundo cuya mano te toma a un lado y te conforta para el inevitable retorno al color gris del quehacer de cada día. Klee era un poeta. Todavía más, que ese mundo te ayude a desprenderte de la envoltura propia, a soñarte Dios por unos momentos. Fíjense, no ya marionetas, no ya equilibristas, no ya ángeles. Es que nos está hablando de la posibilidad de soñarse Dios. Los poemas de Klee han sido recogidos en una edición bilingüe en castellano, con traducción de Andrés Sánchez Pascual, publicado por las ediciones de La Rosa Cúbica de Barcelona en 1995. Y ahí escribe en uno de los poemas Paul Klee, Ich bin Gott, o sea, del Dios ha muerto de Zaratustra al Yo soy Dios de Klee. Tantas cosas divinas, escribe en su poema, hay en mí acumuladas que no puedo morir. Mi cabeza arde casi hasta estallar. Uno de los mundos que ella alberga va a nacer, pero he de sufrir antes de alumbrarlo. Al pie de la letra, uno puede comparar este poema con toda una serie de pasos de la filosofía de Nietzsche, donde Nietzsche plantea, por ejemplo, que la mejor forma de enfrentarse al mundo es la forma de la creación. Por lo tanto, no solo el trabajo de los artistas, sino hacer creativa la vida. Pero Nietzsche escribe también que, sin embargo, para llevar adelante ese trabajo de creación, hace falta aceptar muchas muertes y asumir muchas resurrecciones. Y por eso será central para él la figura de Dionisos. No porque no importe remitirse a Apolo e intentar ser Apolo, sino porque hay que saber experimentar el sufrimiento y el dolor que la creación, la apertura hacia la vida, implica siempre. Pero he de sufrir antes de alumbrarlo. Acaba Klee su poema Ich bin Gott, yo soy Dios. Otro breve poema de Paul Klee. ¿Qué cosas configura el artista? Formas y espacios. ¿Cómo las configura? En proporciones elegidas. Pero fíjense, acaba con este dístico. Oh sátira, sufrimiento de los intelectuales. Y finalmente, el último poema, en solamente 4 versos que les quiero recordar, sería este. Estamos erguidos, estamos de pie, pero además queremos elevarnos.
Estamos erguidos y enraizados en la tierra. Con leve vaivén nos mecen las corrientes. Lo único libre es la nostalgia que nos lleva hacia lunas y soles. Este Klee, en lucha continua consigo mismo, llega un momento en el final de su vida que entiende que el equilibrista inevitablemente cae. La gran diferencia con el equilibrista de 1923 que encontramos en esta obra extraordinaria que está en el Centrum Paul Klee de Berna, Petulancia, es que aquí vemos las figuras caídas de los equilibristas, dos caídos en los laterales y alguien con esa boca abierta y la lengua saliendo hacia afuera, que está cayéndose en ese momento. Es la representación de que, aunque se ha intentado, el último término, el equilibrio ha sido imposible. Y por eso hay petulancia. He querido obtener el equilibrio, pero voy a ser incapaz de no caer. Los ángeles que acompañaban a las figuras, a los muñecos, a las marionetas, se concretan en esta última imagen, sin título, pero el ángel de la muerte, ya probablemente una pintura del año de la propia muerte de Paul Klee, donde hay un desdoblamiento de sí mismo en el espejo. Fíjense que aquí no hay alas, no hay elevación. Es la figura postrada del ángel que está esperando ya la muerte inevitable. Es decir, es la figura de un hombre que se siente angélico, que querría elevarse hasta el cielo, pero que pacientemente ha comprendido ya que el equilibrio reside en la imposibilidad de ir más allá. Interesantísimo es también esta figura del tamborilero, el que toca el timbal, de 1940, donde la figura humana estaría completamente fragmentada, pero donde se está, con el sonido, llamando la atención sobre lo que está por venir. Y lo que está por venir, yo creo que lo representa mejor que nada esta obra final, Remar desesperado. Es como cruzar el Hades, cruzar el río de la muerte. La figura del navegante es también aquí, la figura de un equilibrista que sabe que está zozobrando. En definitiva, es el tránsito hacia el más allá, pero el tránsito hacia el más allá que supone el final de la vida terrestre. En definitiva, y con esto acabo, sometido a la presión de fuerzas opuestas, el artista, Klee, actúa como un equilibrista, muñeco, marioneta, ángel, balanceándose sobre una cuerda tendida en el vacío, persiguiendo un equilibrio siempre difícil de alcanzar. Entre la estabilidad deseada y el reconocimiento de la petulancia por haber pretendido ir más allá de lo que la fragilidad humana es capaz de alcanzar, Paul Klee acude, como hemos visto a lo largo de toda su trayectoria, a esa figura y a sus variantes, la del equilibrista, como expresión de una búsqueda de resultados completamente inseguros. Pero aquí estamos todos, frágiles y quebradizos seres humanos, en este mundo azaroso, en esta tierra, suspendidos sobre el vacío, intentando llegar incluso por encima de nuestras fuerzas con el apoyo de las ocasionales pértigas de todo tipo que encontramos en nuestro camino. Intentando ir más allá, intentando ver, conocer, sentir, intentando dar forma a lo visible, pretendiendo incluso, como Paul Klee pretendía y como también Rilke en su poesía, hacer visible lo invisible. Petulancia que anticipa la inevitable caída. Muchas gracias.